Hace 15 días estuvimos meditando en este mismo texto de Santiago y estuvimos viendo los versículos 1 al 3 y he decidido volver a tomar todo el texto hasta el versículo 6 para refrescar aquellas ideas que no habíamos, probablemente algunos no habían estado hace 8 días, algunas ideas que debemos recordar y refrescar en nuestra mente a la hora de volver a entrar a este texto. Nosotros debemos recordar, hermanos, que Santiago habla a una audiencia de hermanos que están pasando por una gran tribulación, están pasando por un gran momento de aflicción. Y ellos, en medio de toda esta aflicción y en medio de todo este momento tan duro, se cree probablemente que trabajaban para hombres ricos, hombres que tenían dinero, hombres que en medio de la persecución habían tenido el momento, ha tenido el tiempo para poder cultivar tierras y de esta manera poder continuar con sus riquezas, continuar produciendo. Santiago ve toda esta injusticia de estos hombres y casi que en una declaración profética, como un profeta del Antiguo Testamento, valga la redundancia, hace una denuncia en contra de estos hombres. Y esta denuncia, hermanos, de versículos 1 al 6, es lo que hemos estado meditando y meditamos la vez pasada en los primeros 3 versos y ahora estaremos haciéndolo en los restantes. Vimos hace 15 días, hermanos, que esta declaración profética que hace Santiago contra estos ricos, más que ser una declaración profética, es una sentencia de condenación. Santiago está, en cierta manera, advirtiendo a estos hombres contra su avaricia y su amor al dinero, cómo ellos de cierta manera han obtenido estas riquezas de una manera que es incorrecta, que lo queremos en esta mañana, y Dios está en contra de ellos. Están ellos en cierta manera, y su pecado principal es acumular este dinero, no para la gloria de Dios, no usándolo para poder glorificar a Dios a través de esto, sino simplemente acumulando este dinero como un fin en sí mismo. Vimos hace 15 días que Dios está en contra de todas aquellas personas, no solamente los ricos, sino a todas aquellas personas que gastan su vida, se esfuerzan en este mundo simplemente para ellos acumular riquezas, solo por el deseo de tenerlas amontonadas y nada más. El gran pasaje que vimos y nos ayudó a ilustrar esta verdad fue Lucas capítulo 12, donde se nos ilustra allí a un hombre que teniendo grandes graneros y teniendo mucha abundancia de bienes, amplía estos graneros y de una manera soberbia, de una manera arrogante, planea su vida de una manera anticipada. Este hombre cree que en cierta manera toda esta riqueza le va a durar hasta el final de sus días y él planea, inclusive este también lo hemos usado en cierta manera para unos pasajes más atrás. Y vemos que de un momento a otro este hombre es encontrado por Dios y todas sus riquezas y todo lo que él tenía y todas sus posesiones pasan a ser nada. Y Santiago, haciendo eco de esto, dice ahí en los versículos siguientes, versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. En cierta manera, estas riquezas que solamente se tiene con el propósito de acumularlas, Santiago dice que estas riquezas están malditas por Dios. Todo aquel dinero que no se usa para la gloria de Dios, todo aquel dinero que simplemente se utiliza a manera de acumulación, simplemente se utiliza a manera de ostentación, es un dinero maldito por Dios. Y Santiago después dice que el moho que se forma en el oro y la plata de una manera metafórica testificará contra estos ricos codiciosos en el día final. Y este mismo moho devorará sus carnes como fuego. Santiago utiliza allí un lenguaje de condenación a estos hombres. Si no se arrepienten de esta avaricia, de esta codicia, del simplemente deseo de usar el dinero como un fin en sí mismo y no para la gloria de Dios, este mismo dinero, esta misma forma de gastar el dinero, se convertirá en su testigo en contra en el día del juicio. Y eso es lo que habíamos visto. Una clara exhortación, una clara amonestación de Santiago contra todos aquellos, no solamente los ricos, hermanos, todos aquellos que osan acumular tesoros en este mundo, simplemente con el deseo de ver este dinero acumulado, ver este dinero simplemente haciendo un montón
en su chequera, en sus cuentas bancarias, y no con el deseo verdadero de glorificar a Dios con él. Ahora, para no hacer esto aún más fuerte, Santiago ahora nos va a mostrar la procedencia de este dinero y las consecuencias de este dinero. No solamente Santiago se contenta con el hecho de mostrarnos de que estos hombres están condenados por Dios. Dios está contra ellos por su avaricia y por el amor al dinero, sino que Santiago nos muestra ahora cómo estos hombres consiguieron este dinero. Y cómo estos hombres usaron este dinero y cómo estos hombres torcieron la justicia para mantener este dinero. Así que habiendo establecido, hermanos, el contexto de este pasaje, Santiago continúa acusando aquí a los ricos codiciosos. Ahora, hermanos, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios es un Dios que aborrece las injusticias. Es un Dios que no se queda impávido, no se queda quieto enfrente de la injusticia que los hombres cometen. Todo lo que ustedes vean, hermanos, creo que no está grabando. Todas las injusticias que Dios ve a los hombres cometer en este mundo, un día Dios ha de pasar juicio sobre estas personas. Debemos recordar, hermanos, que Dios es un Dios justo. Es un Dios que ve a los hombres hacer lo que hacen y un día les pagará la retribución por todo lo que ellos han hecho. Ahora, el problema, hermanos, no está en el hecho de que Dios sea un Dios justo. El problema es que nosotros somos seres injustos. El problema es que Dios está en contra de aquellos que cometen injusticias. Y esa es precisamente nuestra forma de vivir. Todo el tiempo cometemos injusticias. Todo el tiempo estamos actuando de una manera que no es otra que contraria a la justicia y a la ley de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace más? Y meditando en este pasaje, hermanos, mientras lo estudiaba, ¿qué es lo que hace más que en nosotros broten estas injusticias? ¿Qué es lo que hace en nosotros? ¿O qué produce en nosotros estas injusticias? Y lo que podemos ver nosotros en el pasaje, hermanos, es que el dinero, el poder, cuando una persona tiene dinero, cuando una persona tiene poder, esto hace sacar del corazón humano lo peor que hay en él. El poder que da el dinero, el poder que da una posición social, el poder que da cierta situación en la vida de un hombre, saca lo peor de sí. No por eso, hermanos, vemos a hombres en el gobierno prometiendo en esta época, y aprovecho para hablar de esto, prometiendo el cielo y la tierra, pero cuando están allí ostentando el poder, saca de ellos lo peor. Constantes casos de muerte, asesinatos, muertes a testigos y todo tipo de cosas, hermanos, vemos en las noticias. Y esto no es otra cosa más que el resultado del poder en la vida de un hombre no regenerado. El hombre no fue creado para tener el lugar del creador, sino para ser el administrador de sus bienes. Pero el hombre, de manera equivocada, como Santiago nos demuestra en este pasaje, pierde totalmente la cabeza. El hombre totalmente se enloquece cuando ostenta cierta medida de poder y cierta medida de dinero y el poder que éste da. La avaricia y la codicia en el corazón humano llevan al hombre a cometer toda cantidad de locuras. Por eso, mis queridos hermanos, si ustedes dentro de 8 días que va a haber elecciones, creen que estas personas que se postulan a esto van a continuar siendo unas mansas ovejitas después de tener poder, déjenme decirles que eso es desconocer lo que Dios dice de la naturaleza humana en su palabra. El hombre, cuando es colocado en un lugar de autoridad, sin la gracia de Dios, comete una cantidad de locuras. El hombre, cuando tiene cierto poder que el dinero le da, cierta posición que el dinero le da, sin la gracia de Dios, el hombre comete tremendos estragos. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Sin la gracia de Dios, los seres humanos cometen abusos. Ellos juegan a ser Dios. Ellos juegan a tratar a los demás hombres como si ellos fueran omnipotentes. Comienzan a actuar de una forma enloquecida, equivocada. Así que, mi querido hermano, si usted crea que este texto habla solamente de ricos y usted probablemente por no ser un rico, este texto no tiene nada que ver con usted, déjeme decirle que no es así. Todo
hombre que ostenta cierta medida de autoridad y de poder, que necesariamente en este texto nos habla y está relacionado con el dinero, hace obviamente que esto, cuando se sube a la cabeza, hace de cualquier hombre un lunático, hace de cualquier hombre un loco. Y eso es lo que veremos en este pasaje, y lo que este pasaje nos ilustra. Los primeros 3 versos nos ilustran obviamente que Dios está en contra de estos hombres, que aman el dinero y cometen avaricia y codicia. Pero la segunda parte del texto nos muestra las consecuencias de esta avaricia. ¿Cómo podemos nosotros ilustrar la vida de un hombre que se ha dejado llevar por el deseo de tener y acumular dinero? ¿Cómo podemos nosotros ver e ilustrar y ver de una manera gráfica la vida de un hombre que su corazón se ha ido tras el dinero, que Dios lo ha entregado tras la avaricia de las cosas de este mundo? Así que este pasaje no solamente nos ilustra la forma en que nosotros debemos usar el dinero, hermanos, sino el gran peligro que hay en algo que aparentemente puede ser tan noble como el tener dinero, como el tener comodidades. No estamos diciendo de ninguna manera que la Biblia nos prohíba a nosotros anhelar tener ciertas comodidades. Es verdad, podemos tenerlas, podemos anhelarlas. Pero el gran problema, hermanos, es cuando estas comodidades se convierten en el motor y principal impulso de la vida de un creyente o de un ser humano. Así que, hermanos, como el Señor Jesús lo ha dicho en Mateo 6:19, donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y no nos cansaremos, y no me cansaré nunca de repetir estas mismas palabras, hermanos. La forma en que usamos el dinero, la forma en que atesoramos el dinero, nos muestra realmente quién es nuestro Dios. Si nuestra mayor preocupación es acumular tesoros, acumular dinero en este mundo, entonces nuestro corazón está en este mundo. Si nuestra mayor preocupación es tener cosas materiales y obtener como sea una cierta comodidad en este mundo, su corazón está en este mundo, aunque usted diga que es cristiano, aunque usted diga en cierta manera que profesa la fe en Cristo Jesús. Pero si nuestro corazón está principalmente interesado en acumular tesoros en el cielo, bueno, nuestro corazón está allí en los cielos. Nuestro corazón está ligado a la tierra o al cielo. No hay lugar intermedio. O está en los cielos donde el Señor, o está en la tierra que pronto perecerá y pronto será puesta a juicio. Hermanos, este pasaje se trata principalmente acerca de dónde está nuestro corazón. Si nuestro dinero está en el corazón, en la fama, en los bienes materiales de este mundo, no se engañe, su corazón no está con Dios. Y viceversa, si un hermano tiene su corazón puesto en Dios, las cosas de este mundo, el dinero de este mundo, la riqueza de este mundo no serán mayor obstáculo para él. No podemos decir que servimos a Dios, amamos a Dios y servimos al dinero al mismo tiempo. Hermano, Santiago está aquí hablando a una audiencia de ricos amantes del dinero. Personas que habían probablemente profesado la fe en Cristo, pero que luego su devoción y su amor por Cristo se habían enfriado por este amor al dinero. Así que, hermanos, vamos a ver en esta mañana 3 puntos muy sencillos, 3 acusaciones que Santiago hace a estos ricos en nuestro texto. En primer lugar, Santiago nos habla del incumplimiento en el pago justo a los obreros. Ahí lo podemos ver en el primer versículo 4. En el capítulo 5 dice: aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual ha sido defraudado, dice esta versión, por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora Santiago nos ha hecho primero una denuncia acerca de esto, ya lo dije en los primeros 3 versos, y luego ahora Santiago, en el versículo 4, nos habla de la procedencia de este dinero. Estos hombres no simplemente eran hombres ricos, sino que su dinero venía de una dudosa procedencia, de una dudosa reputación de donde venía.
Ahora, ¿de dónde viene? Venía como producto de una actitud injusta sobre hombres y mujeres que habían trabajado como obreros de estas personas. Esta fortuna de estas personas se había forjado gracias a la explotación de estos esclavos. Estos hombres hacían todo lo posible para conseguir esta riqueza utilizando a hermanos en la fe, probablemente. ¿Y por qué decimos hermanos en la fe? Porque más abajo en el versículo 6 se nos dice que ellos habían afrentado al justo y el justo no les había hecho oposición o resistencia. Así que no solamente era el pecado de su avaricia, sino que estos hombres se habían valido de hermanos en la fe para hacer su fortuna. En vez de pagarles lo que habían ganado fruto de su esfuerzo, fruto de su trabajo, estos hombres de una manera terrible, de una manera engañosa, estaban reteniendo el dinero de estas personas. Ahora, debemos recordar, hermanos, que esto que Santiago está denunciando aquí es algo supremamente grave, porque el único modo de subsistencia de estas personas era este dinero que estos ricos le estaban reteniendo. No tenían otro modo de subsistencia. No es como que, es una plática que me tienen ahí guardada, pero yo tengo otra forma de sustento. No, era gente supremamente pobre, recordemos, es gente que está pasando una gran aflicción por causa de Cristo y la única manera de sustentarse es por medio de este dinero. Ahora, ustedes pueden ver que en muchas parábolas en los evangelios se nos muestran este mismo tipo de trabajo, estos jornaleros. Se nos muestra que estos jornaleros trabajaban por día de trabajo, por día pago. Estas personas acordaban cierto salario con el amo, con el Señor, trabajaban todo el día y al final del día se les pagaba eso que estas personas habían acordado. Ustedes pueden leer esto en diferentes parábolas en los evangelios. Así que el único sustento con el que ellos confiaban, con el que ellos tenían, era el que recibían de parte de su amo. Pero ellos obviamente no lo veían así. Y el mismo Antiguo Testamento, hermano, nos muestra cómo el defraudar a un jornalero era algo pecaminoso. Deuteronomio 24, 14 y 15. Dice la Escritura: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le pagará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Santiago hace eco de este versículo 14 y 15 de Deuteronomio 24, que es una clara violación de la ley moral del Antiguo Testamento. Y se nos muestra, obviamente, hermanos, que defraudar a un hermano es algo pecaminoso. El no pagar a tiempo era un pecado grave, no solamente contra este hermano, sino contra el mismo Señor. No existía la oficina de trabajo como existe obviamente hoy día, donde una persona podía ir a quejarse, sino que había algo mucho mejor que la oficina de trabajo, y era el mismo Señor. Así que Santiago, haciendo eco de este pasaje, le dice a estos ricos: más vale que ustedes le paguen a estos hermanos, porque si no, el Señor se enfrentará a ustedes. Ahora, hermanos, esto nos deja algo claro en el pasaje. Puede que ninguno de nosotros aquí tenga una empresa y tenga que pagarle a personas, empleados. Pero lo que este pasaje nos deja claro, hermanos, es que nosotros no podemos defraudar a hermanos en la fe, y más cuando son cuestiones de dinero. ¿Cuántos cristianos hay? Siempre, eso lo he escuchado desde que soy cristiano, personas que son malas pagas con otros. ¿Cuántas personas hemos oído de cristianos que piden dinero prestado y prometen en cierto momento devolver este dinero, y pasan los días y no pagan? Esa es otra manera de defraudar a personas que están dependiendo de nuestro dinero. Cualquier persona se puede sacar en limpio y decir: bueno, yo no tengo una empresa, yo no tengo una fábrica pues para pagarle a personas, entonces este pasaje no tiene nada que ver conmigo. No se escabulla. El texto tiene que ver con todos nosotros. No podemos defraudar a personas que dependen de nuestro dinero. Es una cuestión pecaminosa. Es una cuestión que va en contra de los principios y de la ética cristiana, el deber dinero a otros hermanos y no tener realmente el deseo de pagar. Es algo obviamente que va en contra del Evangelio. Y en esta ciudad, ¿cuántas veces yo he escuchado? Muchas veces, que nunca le prestaban dinero a cristianos porque los cristianos eran los que menos pagaban y eran los más mala paga.
robaban a las personas. Y nosotros sabemos que obviamente eso tiene que ver con la cultura en la que nosotros vivimos. Pero Santiago nos muestra claramente, los cristianos no podemos defraudar a otras personas sobre todo cuando esas personas dependen de nuestro dinero. El texto nos deja claro, obviamente, que estos hombres decidieron robarles, retenerles el pago a propósito. Esto demuestra, en primer lugar, la primera consecuencia de un corazón que ama y codicia el dinero. Prefiere poner a pasar hambre a otros con tal de esa persona tener dinero. Demuestra su gran amor a las riquezas. Reina Valera dice, por engaño no les ha sido pagado. Así que estos hombres, no sé cómo probablemente era la situación, pero me imagino que les dilataban las fechas. Y sí, ya te voy a pagar, y para llegar al día, y no, después, y al final nunca les pagaban. Engañaban a estas personas para no pagarles. La motivación de esas personas era que ellos trabajasen gratis para estos hombres ricos. Buscaban sacar el mayor provecho a sus plantíos y no darles su pago justo. Ahora imagínense que el texto nos dice que estos hombres trabajan en un campo. Hermano, ustedes saben que lo que es trabajar en el campo. Ustedes saben lo que es matarse al sol y al agua, plantando, cosechando. O sea, no era una persona sentada en una oficina, hermanos, 8 horas. Era una persona que estaba en el campo quemándose las manos, sacándose callos en las manos para poder trabajar, para poder llevar sustento a su hogar. Eso hacía aún peor todavía esta situación. No es una simple demora en el pago, es que estos hombres no querían pagarles. No es que no tengan dinero, sino que por avaricia no les pagaban. Y ya ven ustedes, hermanos, a dónde lleva la avaricia de un corazón que se aparta del Señor. Estos ricos decían que eran cristianos, decían que habían creído en el Señor, pero sus actos eran totalmente contrarios a la fe cristiana. Ahora, tampoco era que eran Robin Hood, ¿no? Que robaban a gente que era rica. O que robaban, ¿cierto?, a unos para darle a los pobres. No, están robando a gente que no tiene más de dónde depender. No tienen más de dónde comer. ¿No es esto macabro, hermanos, a dónde llega el corazón humano? ¿A dónde puede llegar el corazón de una persona? Simplemente por el amor al dinero, por una codicia que permite en el corazón. Ahora Santiago, una vez más, personifica este dinero que se le adeuda a estas personas, como lo ha hecho con el óxido anteriormente, y nos dice que este dinero testificará contra ellos también en el día del juicio. Dice el texto, he aquí el jornal de los obreros que ha cegado vuestras tierras, el cual ha sido defraudado por vosotros, clama, dice esta versión. Este dinero testificará también en contra de estos hombres. Este dinero mal habido testificará en contra de estos hombres. Dará realmente testimonio de que estos hombres no eran cristianos. Ahora, hermanos, las deudas sin pagar que ustedes puedan tener contra alguien y que ustedes no quieran pagar, testificarán igualmente contra ustedes de que probablemente ustedes no son cristianos. Ese dinero que usted no ha querido pagarle a alguien que debe por mucho tiempo y no ha querido, no se le ha dado la gana de entregarlo, porque no quiere, porque usted ama el dinero, testificará también contra usted en el día del juicio. Recordemos, Dios es un Dios justo, no tolera la injusticia. Dios no se queda con nada de lo que los hombres hacen. Y por eso nos dice el versículo 4 que este dinero clama. Y no solamente que clama, los hombres también claman. ¿Y qué dice el texto? Nos asegura y nos da una promesa. Dios oirá estos clamores. Dios escuchará los gritos de este pueblo de hermanos que sufren de manera injusta. Y noten ustedes que el texto dice, Santiago, cual profeta del Antiguo Testamento, dice ahí, a los oídos del Señor de los ejércitos. Esto no es otra mención que el nombre hebreo de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová Sabaoth, o Jehová de los ejércitos. Y esta palabra, este nombre, Jehová de los ejércitos, ese Jehová Sabaoth, se utilizaba siempre en el contexto de guerra, cuando Dios iba con el ejército a acabar con otro pueblo. Es decir, esta mención de Santiago, este nombre de Dios, nos recuerda que Dios está en contra de todas esas personas que defraudan a otros en materia de dinero. Dios está en contra de ellos. Dios es su mayor enemigo. Es como si Santiago hubiera sacado Deuteronomio 24:15 y lo está aplicando en este mismo contexto.
El grito desesperado de hambre de unas personas que han sido robadas, de unas personas que han sido engañadas, de unas personas pobres que han sido defraudadas, llegan a los oídos de Dios. Así que, hermano, esto no es poca cosa. Esto que vemos aquí en esta mañana no es poca cosa. Dios actúa de manera pronta frente a la injusticia. Dios escucha el clamor del creyente que ha sido defraudado y Dios hará justicia a su tiempo. ¿Has sido defraudado por alguien? Alguien te ha quedado debiendo mucho dinero. Clama a Dios y Él hará justicia a su tiempo. Este dinero es para tu sustento. Clama a Dios y Él actuará a su momento. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado al defraudar, porque hay un Dios justo, hay un Dios bueno que actuará a favor de aquellos que sufren por nuestra causa. Debemos tener mucho cuidado, porque si defraudamos a alguien, Dios no se quedará de brazos cruzados. Y más aún cuando sean hermanos en la fe. Hermanos, este texto nos llama a la integridad en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Dios condena todo este tipo de actuar injusto. Dios condena todo este actuar, todas estas cosas que hay en nuestro corazón. Hermano, recuerde, hay un Dios que no se queda de brazos cruzados. Usted es un jefe cristiano y debe pagar a los empleados. Bueno, págueles a tiempo. Hágalo de manera justa. Y más si estos empleados son hermanos en la fe. Hay gente que cree que porque son hermanos en la fe, no, eso no pasa nada. Si somos de la misma iglesia, no, eso podemos defraudarlo. Eso queda entre familia. La gente cree que eso es así. Pero es todo lo contrario. Entre hermanos en la fe es cuando los negocios y cuestiones de dinero deben ser aún más transparente y más legal. Hay hermanos que trabajan y creen que porque es un hermano en la fe, el hermano hay que pedirle descuento, porque como es un hermano en la fe, no me cobre tanto. Hermano, eso es todo lo contrario. A los hermanos debemos pagarle justo lo que es. Debemos tener un concepto bíblico del dinero y de cómo nosotros debemos usarlo de una forma justa. No es solamente el hecho de nosotros usar el dinero para la gloria de Dios, dando para las misiones o para la iglesia o para el ministerio, sino también pagando a tiempo y de manera justa a los hermanos, no defraudándolos, no engañándolos. Ahora, este pasaje también aplica para todos los maestros de la prosperidad que usan el nombre de Dios para robar, que usan obviamente el nombre de Cristo y a costillas de mentiras, de falsas enseñanzas, se enriquecen ellos. Hermanos, un día estos falsos maestros recibirán su castigo. Dios no es un Dios que se queda con los brazos cruzados. Todas esas personas que estafan y defraudan a tanta gente en el nombre de Cristo, un día se enfrentarán con la justicia divina. Un día Dios los entregará precisamente a la condenación. Esas personas recibirán su merecido castigo de parte de un Dios justo, hermanos. Así que este pasaje, hermanos, nos deja claro cómo Dios es un Dios justo que siente empatía con aquellos que sufren de manera injusta. En segundo lugar, hay una segunda acusación de Santiago y es una acusación contra una vida llena de deleites. Versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en día de matanza, o habéis engordado vuestros corazones. En primer lugar, Santiago nos dice que estas personas habían obtenido su dinero de una forma ilícita, de una forma incorrecta. En segundo lugar, Santiago les acusa de llevar una vida incorrecta. No solamente obtienen este dinero de una forma fraudulenta, sino que lo usan para sus propios deleites terrenales. Santiago hace la acusación aún más grave todavía. No contentos con engañar a los jornaleros hermanos, estas personas usan el dinero para llevar una vida de lujos y de extravagancias. Todo el producto de este engaño se iba en llevar una vida cómoda. Después de aumentar sus riquezas a través del robo y después de acaparar todo, ahora lo usan para su propia indulgencia, para llevar una vida sabrosa, una vida chévere, para expresar la autocomplacencia. Y mire cómo Santiago utiliza 3 verbos aquí en el texto. 1, habéis vivido, habéis cebado vuestros corazones. Segundo verbo, habéis sido disolutos,
aunque es un adjetivo, pero en el griego original es un verbo. En primer lugar, Santiago dice que estos hombres han vivido en deleites. Han vivido, literalmente dice, han vivido lujosamente en la tierra. Ahora, esta palabra vivir lujosamente necesariamente no es un pecado, sino que obviamente por el contexto nos damos cuenta que este dinero y esta lujos venían de un dinero mal habido. Ahora, no están, vuelvo y repito, no están robando el dinero para dárselo a gente pobre. Se lo están robando a gente pobre para ellos vivir una vida ostentosa. Ahora, no estamos diciendo, una vez lo repito y lo dejo claro, no estamos diciendo que no podamos aspirar a tener comodidades en esta vida, sino como lo hemos dicho muchas veces y lo sigo diciendo, el estilo de vida no puede ser la razón principal para nosotros hacer todo lo que hacemos. Mucha gente lucha para tener una vida suave, una vida relajada, una vida llena de extravagancias, llena de lujos. Y eso es a lo que se refiere disoluto. Una persona que hace todo lo posible para no pasar ningún trabajo en esta vida y poder vivir una vida de lujos. Una vida de placeres sin sentido. Y esto nos recuerda, hermanos, muchas veces la vida de las estrellas, de las celebridades, de la farándula, que muchas personas aquí admiran. Personas que gastan y se esfuerzan toda su vida para poder vivir una vida de lujos. Gente de la farándula que vive en una cantidad de extravagancias. Y esta palabra disoluto también nos da a entender el hecho de que esta vida de lujos le lleva a estas personas fácilmente a una vida de vicios. El dinero hace que muchas de estas personas consigan los placeres que tanto quisieron tener. ¿Cuántas de esas personas no mueren, hermanos, por sobredosis de drogas? Tienen todo el dinero del mundo para poder conseguir las drogas que quieren. Tienen todo el dinero del mundo para conseguir las mujeres que quieren. Tienen todo el dinero del mundo para conseguir toda clase de vicios y toda clase de cosas. Esta palabra disoluto también se refiere a una vida que no conoce de frenos, de límites. Por eso otras versiones dicen han vivido una vida desenfrenada, dice en la NBI. Son personas que pierden el control de sus vidas porque tienen tanto dinero y se han entregado a sus placeres que ya pierden totalmente el control de sus vidas. ¿Cuántas vidas de personas así, vuelvo y lo digo, de famosos, de personas conocidas, han muerto? Porque este dinero les ha llevado precisamente a una comodidad que le llevan a vicios y pierden su vida completa. Noten ustedes, hermanos, a dónde lleva el amor al dinero, a dónde lleva una vida de avaricia, a dónde lleva una vida de codicia. Puede empezar como una chispita, hermanos, pero se enciende como todo un fuego, como Santiago lo usa esa ilustración en este libro. Santiago está denunciando a personas que tienen dineros, que no ven las necesidades de las personas. Cierran los ojos a la obra de Dios, a las necesidades de las personas. Y más bien gastan todo su dinero en su propia autogratificación. Personas que viven solamente para satisfacerse a sí mismos. Personas que gastan su dinero como lo hace una persona borracha. Usted es un borracho con plata. Invita a todo el mundo a tomar trago. Gasta y gastan y gastan y no les importa. Este tipo de vida disoluta, sin freno, llena de pasiones pecaminosas, es lo que Santiago está aquí denunciando. Y esto, hermanos, no tiene todavía su final. Mire cómo Santiago dice después al final: habéis engordado vuestros corazones para el día de la matanza. Esta persona va más y más y más y más. No tiene freno, va más y más. Y esta palabra aquí en el original se utiliza para, obviamente, el lenguaje de engordar ganado. Santiago está diciendo que estas personas engordan y engordan, ¿cierto? De una manera metafórica, para el día de la matanza, para el día del juicio final. Esas personas acumulan más dinero, acumulan más cosas, y en el día final ellos serán condenados. Es una vida sin sentido. ¿Buscas tú los placeres de este mundo? Admiras a esas celebridades y quieres ser como ellos. Tus héroes son las personas de este mundo disolutas que no tienen freno. Bueno, Salomón tiene unas palabras para ti en esta mañana. En el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos 4 al 11.
para aquellos que están desesperados por tener fama y por tener cosas de este mundo. Bueno, acá hay uno que tuvo mucha fama y tuvo mucho dinero, y miren lo que él dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que de todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Luego miré yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Vemos a un hombre que tuvo todo lo que quiso en su vida, obtuvo toda clase de bienes materiales, se sació de todo lo que quiso, y ¿qué dice al final? Todo era vanidad, todo era hueco, sin sentido. Aflicción de espíritu. ¿Usted sabe lo que cuesta mantener todas estas cosas, hermanos? ¿Usted sabe lo que cuesta mantener una fortuna? Esa gente no duerme, hermanos. Y sin provecho. Aquí se refiere que esto no tuvo ningún provecho espiritual para Salomón en toda su vida. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la conclusión que Salomón da en el versículo 11? Que nada de estos bienes puede satisfacer el alma humana. Un hombre puede tener todo lo que quiera, puede saciar su corazón con toda clase de bienes materiales, y jamás podrá llenarse. Jamás. Tú puedes buscar y buscar y buscar y querer anhelar, y puedes llegar a alcanzarlo, y al final de tus días vas a llegar igual que Salomón a decir: todo esto fue hueco, todo esto fue una gastadera de tiempo, todo esto fue una perdedera de tiempo. Y retumban una vez más las palabras del Señor Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Hermanos, debemos mirar nuestras prioridades en nuestra vida. Vivimos en este mundo para acumular tesoros, para tener una casa, para tener un apartamento, para llevar a mis hijos a los mejores colegios, para demostrarle a la gente que yo salí adelante y tengo plata y soy una persona exitosa, y todos mis esfuerzos están en eso, y mi vida, mi motor es eso. Bueno, Dios nos muestra en su palabra que eso no es otra cosa más que necedad. Necedad es cualquier otra cosa, cualquier otra razón que no sea vivir para la gloria de Dios, usar todo para la gloria de Dios, usar el dinero para la gloria de Dios. Y Santiago nos dice que un día estos hombres serán condenados, serán llevados como oveja al matadero. Un día irán y Dios los condenará. Si estos hombres no se arrepienten, si estos hombres no abandonan esta vida disoluta de placeres, de buscar todo tipo de placeres, estas personas serán condenadas. Estas personas un día se enfrentarán al juicio justo de Dios. Ahora imagínense, personas que han defraudado a gente pobre y tienen una vida lujosa. Si eso le causa rabia a una persona, a un ser humano, imagínense cuánto más a Dios. Si a uno le parece algo injusto robar a unos para yo llevar una vida sabrosa, imagínense a Dios mismo, que tiene un estándar de justicia perfecto. Hermanos, nos enfrentamos a algo terrible. Santiago está hablando de algo terrible. Ahora, y no contentos con esto, miren lo que Santiago dice en el versículo 6, aún para hacerlo aún más grave todavía. Cómo esos hombres están justificando la violencia contra el indefenso. Mire hasta dónde llega el amor al dinero. Inclusive estos hombres estaban matando a esta gente pobre con tal de que estos pecados quedaran encubiertos. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no se os resiste. Esto yo creo que ha de retumbar los oídos de esta gente. Han condenado, estos hombres han comprado la justicia, han comprado jueces.
No es que ellos tuvieran en sí el poder de condenar a nadie, sino que a lo que se referencia esta palabra en el original es que estos hombres con su dinero habían comprado jueces para tapar todas estas cosas y todas estas fechorías que ellos habían hecho. Y no contentos con esto, habían matado a muchos de estos hermanos, probablemente. Ahora mire cómo la codicia, esto es una cadena. La codicia, el versículo 1, lleva después al fraude, y el fraude lleva después al asesinato. Una vida de comodidad. El ser humano sin Cristo busca guardar y cuidar esta vida de autocomplacencia, esta vida suave a como de lugar. Es lo que el texto nos muestra. Los hombres están tan felices de vivir en una vida cómoda que ellos pagarán cualquier precio que tengan que pagar con tal de ellos mantener esta vida suave y esta vida sin esfuerzo. Y esto me parece mucho, hermanos, a la vida de los políticos. ¿Cuántos políticos han oído ustedes que han mandado a matar tanta gente? Han robado a muchos de manera injusta. Han comprado jueces, muy común en nuestro contexto, para tener todas sus fechorías tapadas. Tuercen la justicia. Una persona que tiene un estilo de vida así es capaz de asesinar a otro con tal de no perder esta comodidad. Ahora, hermanos, vuelvo y repito, el amor a las riquezas no es una cosa inofensiva. La avaricia no es inofensiva. Mira hasta dónde puede llegar una persona. Y una vez más, estas personas están violando la ley moral. Deuteronomio 17, 8 al 13. Allí Dios establece los tribunales y Dios le ordena expresamente a los jueces que no pueden ser parciales, no pueden ser codiciosos. Cualquier juez en Israel que fuera codicioso se enfrentaba al juicio de Dios. Levítico 19:15 dice exactamente lo mismo. Éxodo 18 dice lo mismo. Los jueces no podían ser parciales, no podían ir y hacer justicia para el que tenía dinero. Ahora, la palabra condenar aquí en el original significa poner a muerte a alguien, matar a alguien, asesinar, entregarlo a una condena. ¿Recuerdan ustedes Santiago 2:6? Santiago decía ahí a los pobres, los ricos no los oprimen y los arrastran a los tribunales. Bueno, eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Eso es lo que los pobres tuvieron que soportar en cierta manera. El encarcelamiento de muchos y el asesinato de otros. Ahora, hermanos, mire hasta dónde llega el amor al dinero. Mire la idea del flujo de pensamiento. La fortuna acumulada de manera incorrecta, por medio de defraudar a otros, lleva una vida cómoda. Esta vida cómoda lleva a las personas a querer que guardarla, a querer mantenerla, y si tienen que matar a personas lo van a hacer. No les importa. Y Dios está en contra de ese estilo de vida, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hace peor esto? Dice finalmente el versículo 6. Y Él no se os resiste. Estamos hablando aquí de verdaderos hombres y mujeres justos. Hombres que no reclamaron sus derechos. Creo que es muy común hoy hablar de derechos todo el tiempo. Eran personas que confiaron plenamente en Dios. Eran los que clamaban más atrás en que Dios les hiciera justicia. Pero ¿qué pasó? Estos hombres los estaban matando. Eran creyentes verdaderos. Era la iglesia de Cristo. Un cristiano verdadero, hermanos, que está lleno de mansedumbre, no se defiende. Sigue el ejemplo de Cristo, quien cuando lo injuriaban, Él no abrió su boca para defenderse. Esto hace peor aún la vida de estas personas. Esto nos lleva a examinarnos en esta mañana, hermanos. Esto puede sonar algo como que está en el papel, pero todos nosotros podemos llegar a algo así. Todos nosotros tenemos el potencial en nuestro corazón a llegar a una instancia como esta. Estos inocentes murieron por satisfacer la lujuria de los impíos. Estos creyentes no se resistieron. No pusieron resistencia.
Tremendo trato de Dios con estos hermanos. Tuvieron que no solamente sufrir la persecución de parte de judíos que los querían matar, sino que también tenían que pasar las injusticias de hombres y hermanos, entre comillas, ricos, que les estaban oprimiendo. Esto nos muestra, hermanos, de cómo la gracia de Dios obra en la vida de una persona a tal punto que es capaz de morir sin defenderse. Ahora, ¿qué aprendemos, hermanos, para terminar en este pasaje? El peligro del amor al dinero. El peligro de nosotros procurar tener una vida llena de abundancia, pero sin un corazón que realmente ame a Cristo. Un énfasis y un deseo desesperado en taparme de plata sin importarme la voluntad de Dios. A esto puede llegar cualquier persona que entrega su corazón al afán de acumular y acumular y acumular dinero. Al final se llega solamente a dos opciones: usar el dinero para la gloria de Dios o usar el dinero para mis propios deseos. Ayudar a otros para que ellos sirvan a Cristo con mi dinero, o más bien abusar de algunos, quitarles su dinero para yo llevar una vida cómoda. Abnegarme a mis propios deseos y dar el dinero, o más bien inclusive matar a algunos para que esta apropiación de dinero de manera fraudulenta quede impune. Solo hay dos opciones. ¿Cuál de las dos has escogido tú como manera de vida, como forma de vivir realmente? El amor al dinero ha hecho cometer muchas locuras a los que padecen eso. El amor a la fama, al reconocimiento, al tener una posición social, un estatus. Esos son los terribles estragos causados por la avaricia. Ahora, hermanos, no hagan oídos sordos a la advertencia que la palabra de Dios hace a esto. Dios les ha advertido en esta mañana lo que te puede pasar si te entregas a eso. Si el dinero se convierte en tu Dios. Este Dios, el dinero, es un Dios cruel y despiadado que te llevará a la destrucción final. El materialismo llevará a muchas de estas personas a lo que este pasaje nos dice. Serán condenados, tendrán que enfrentarse al juicio de Dios y no saldrán bien librados de allí. El afán de tener y acumular dinero les endurecerá a muchas personas, abandonarán la fe cristiana y finalmente les llevará y les conducirá al juicio de Dios. Examínate en esta mañana, mi querido hermano. Examina las motivaciones en tu corazón. Porque si hay algo, hermanos, que queremos estar seguros, es que usamos el dinero para el avance del reino de Dios, para la gloria de Dios. Solo hay dos opciones: ser amigos del mundo o amigos de Dios. No se puede tener lo mejor de los dos mundos, lo he dicho muchas veces. Busca los tesoros celestiales o los tesoros de este mundo. No puedes tener los dos. ¿Tienes tu confianza puesta en Dios o en las riquezas? Un cristiano verdadero jamás querrá ser amante del dinero. Un cristiano verdadero jamás querrá servir al dinero. Un cristiano verdadero siempre querrá usar sus recursos para el bien y la exaltación de Cristo. Examínate en esta mañana, mi querido hermano. ¿Gobierna tu corazón el materialismo, el deseo de tener más y más y más? ¿Ves a muchos hermanos en necesidad y eres indolente a esas realidades? ¿Puedes tú con limpia conciencia disfrutar de tu dinero mientras hay muchos hermanos que pasan aflicciones? ¿Piensas en hacerte en un gran nombre al mismo tiempo que tú dices que amas a Cristo, aquel cuyo nombre bajo el cielo ha sido dado a los hombres para que sean salvos? ¿Cuál es realmente la motivación de tu vida, mi querido hermano? ¿Defraudas constantemente, hermanos, a personas? ¿No pagas lo que debes? ¿Te caracterizas? ¿Te conocen por ser una persona mala paga? ¿Defraudas a las personas? Es hora de examinarte en esta mañana. Es hora de mirar realmente la profesión de fe.
Anhelas con todo tu corazón tener una vida suave, sin trabajo, sin angustias, y buscas y haces lo que sea para conseguir ese estilo de vida. Examínate muy bien en esta mañana, porque ese no es el estilo de vida que la Escritura nos demanda. El que nos ha salvado dice: en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a orar, hermanos.